Es un gusto recibirlo con las primeras noticias de TV Ciudad en esta jornada de miércoles con 14 grados de temperatura. Saludo cordial a quienes nos siguen por Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 de FM, por señal abierta 6.1 por tvciudad.uy y también por YouTube. Vamos a repasar qué les parece el pronóstico del tiempo para las próximas horas, que se parece que la primavera se está alejando, pero no. Llegó, pero las temperaturas siguen ahí todavía media frescas. 13 y 18 las temperaturas extremas para el área metropolitana para esta jornada. Ya estamos a 4 grados de la máxima que indica meteorología, pero sin perspectiva de lluvias. Molestan los plátanos en el centro de Montevideo, pero bueno, vamos a ver cómo sigue el jueves 26, 10 y 18 grados, esas temperaturas extremas también para Montevideo y el área metropolitana, similar a lo que va a ser esta jornada. Y también el viernes, 8 y 19 grados las temperaturas extremas, el cielo estará algo nuboso con periodos de claro según Inumet. Muchos temas tenemos para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana y uno de ellos tiene que ver con la identificación de los restos hallados en el batallón número 14. Pertenecen a Luis Eduardo Arigón. Esto se dio a conocer en conferencia de prensa ayer. Tenía 51 años en el momento de su secuestro y desaparecido el 14 de junio de 1977. Vamos a dar algunos detalles tras la conferencia que se dio a conocer esta identificación. La jueza María Noel Odriozola decidió extender la prisión preventiva del ex senador Gustavo Penades y también del profesor Sebastián Mauvecín hasta el 6 de febrero de 2025. La jueza consideró que existe riesgo para las víctimas y además posibilidad de entorpecimiento para la investigación judicial, por lo que decidió extender esta prisión preventiva en el segundo día de audiencia que se desarrolló. El espacio 609 presentó la lista para las elecciones del 27 de octubre, donde se integran referentes políticos de distintos sectores y también independientes que están asociados al movimiento de participación popular. Y hablando de fútbol, el técnico de la selección, Marcelo Bielsa, brindó este martes una conferencia de prensa en la previa de la doble fecha por eliminatorias que se juegan en el mes de octubre, primero frente a Perú y luego contra Ecuador. También a nivel internacional vamos a tener una mirada en lo que está pasando en Estados Unidos, porque la guerra, el cambio climático, la desigualdad, la inteligencia artificial son algunos de los temas que asoman en la conferencia de Naciones Unidas, donde se destacaron hasta el momento los discursos del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el de Brasil, Lula da Silva, y también el de Colombia, Gustavo Petro, así como el de Javier Milei, que fue bien diferente al del resto de los mandatarios. Está viajando en esta jornada además el presidente de nuestro país, Luis Lacalle Pou, a la Asamblea. Y vamos a hablar sobre las 8:30 de un informe que se va a presentar un poquito más adelante en esta mañana, sobre discapacidad y el sistema de cuidados, el rol de los asistentes personales y cómo se encuentran los desafíos que tiene Uruguay con respecto a este tema. El informe es presentado por Human Rights Watch y el Centro de Vida Independiente Becky Saba. Y bueno, estará con nosotros Carlos Río Espinosa, que es director adjunto del organismo internacional, que además hizo este informe. Esto será 8:30 de la mañana. Ahora momento de abrir la ventana hacia las calles de Montevideo con datos del Centro de Gestión de Movilidad. Le cuesta asomar el sol, se ve poco allí, pero con los datos que podemos seguir en redes del Centro de Gestión de Movilidad, @IMTránsito, @MBD Transporte. Les adelantamos que regidores entre Millán y Venancio Benavides va a estar cortado hasta las 11 de la mañana por un trabajo de filmación que se hace en el lugar. Juan Jacobo Rousseau entre Propios y Larrabide, el corte será hasta las 3 de la tarde por trabajos de poda. Más acá en Arenal Grande, desde Garibaldi hasta Concepción Arenal, también hasta las 4 de la tarde no se va a poder circular. Y Joaquín Requena desde Boulevard España hasta Maldonado va a estar cortado hasta las 4 de la tarde y luego quedará liberado a la circulación.
Bueno, comenzamos con el desarrollo en uno de los temas que, bueno, causó conmoción en la tarde de ayer, que tiene que ver con el anuncio que hizo la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, que, bueno, identificó y confirmó que los restos hallados en el Batallón 14 el 30 de julio pasado son de Luis Eduardo Arigón Castel, militante comunista. Arigón fue secuestrado el 14 de junio de 1977 en su domicilio, en un operativo donde participaron represores vestidos de civil y también soldados identificados como miembros de las fuerzas conjuntas. Los restos hallados el 30 de julio de 2024 en el Batallón de Infantería número 14 pertenecen a Luis Eduardo Arigón Castel, que como todos saben, Arigón Castel fue un militante sindical y político que por el solo hecho de resistir a la dictadura, creer en una sociedad distinta, por ese hecho fue privado ilegítimamente de su libertad, trasladado al centro clandestino de detención La Tablada, donde fue sometido a diversas torturas que fueron constatadas por el equipo interdisciplinario que se dispuso para eso, y luego se le fue enterrado en forma clandestina en el Batallón 14. Hoy, por suerte, el equipo argentino nos permite darle la identidad a esta persona y darle la dignidad que se merece, y de esa forma establecer un poco de paz para la familia, fundamentalmente, y para toda la sociedad. Y la Junta Médica que analizó los restos, el cadáver de Arigón, constató que se trató de una muerte violenta. La coordinadora del Grupo de Investigación en Antropología Forense, Alicia Luciardo, leyó el informe donde, bueno, se constató que el militante asesinado sufrió múltiples fracturas en varias partes de su cuerpo. Se ubicaron fracturas producidas por impacto de objeto contundente sobre la víctima en actitud de defensa, protegiendo su cara o cráneo. A su vez se ubicaron fracturas en el área del tórax que por su alineación y ubicación en arcos costales sucesivos nos permiten establecer, o por lo menos sugieren, que son producto de impactos contundentes. La multiplicidad de esas lesiones costales y su ubicación es posible que haya contribuido con la causa de la muerte. La Junta Médica estableció, además, que no es posible descartar que la muerte violenta por traumatismo, que la muerte haya sido por traumatismos ajenos al sistema esquelético. Y quisiera leer textual la conclusión de las dos doctoras mencionadas como parte de la Junta Médica. Por ser un enterramiento clandestino en predio militar de larga data, con material asociado destinado a la desintegración cadavérica, de restos óseos humanos que presentan traumatismos premortem, que indican que se ejerció violencia sobre la persona víctima, la Junta Médico-Forense establece que la forma médico-legal de la muerte fue violenta por acción de terceros en el contexto de privación de libertad y malos tratos o tortura. Y la hija de Luis Eduardo Arigón, Sabina, catalogó como cobarde la acción de matar y esconder a una persona. Recordó además que su madre durante años se recorrió los cuarteles en busca de su padre y preguntando sobre su destino. Lo llevaron de mi casa, estando él en casa con mi hermana, yo y mi madre, y bueno, se lo llevaron. Mi mamá preguntó a dónde iba, le dijeron que ya le iban a avisar o no sé qué, no me acuerdo, porque yo escuché y nunca más. O sea, nunca hubo un día que te dicen que no vuelve más. Mi madre, por ejemplo, soy consciente de que lo esperó muchos años. Me da como vergüenza, no puedo creer que los seres humanos, no me importa del pensamiento político que sean, hagan este tipo de cosas, porque matar a una persona y esconderla es de cobardes. Ni en las guerras se hace eso. En las guerras siempre se hizo una pausa para entregar a los muertos. Y lo que hizo esta gente es algo que para mí es vergonzoso. Es de cobarde. Siempre lo dije, es de cobarde. Ojalá, si alguno lo está viendo, no sé si quedará alguno vivo, sería bueno que
pudieran limpiar su conciencia y aportar lo que sepan, si es que saben algo, ¿no? Como dijimos antes, Luis Eduardo Arigón fue secuestrado el 14 de junio de 1977, cuando tenía 51 años, y según relatan testigos que estuvieron en la tablada, habría muerto un día después de su detención a causa de las torturas. Luis Eduardo Arigón Castel nació en Montevideo el 18 de febrero de 1926. Era empleado y militante político. Estaba casado con Sara Barrocas, con quien tuvo 2 hijas, Sabina y Estrella. Trabajaba desde 1968 en una librería. Según consta en la ficha que sobre él armó el grupo de trabajo Verdad y Justicia, Arigón militaba en el Partido Comunista y también era dirigente de la Federación Uruguaya de Empleados del Comercio e Industria, que integraba la Convención Nacional de Trabajadores. Fue secuestrado entre las 12:30 y la 1 de la madrugada del 14 de junio de 1977, con 51 años. Antes había sido detenido por el Departamento 6 de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia en el marco de un operativo represivo tendiente al desmantelamiento de la agrupación del Partido Comunista que funcionaba en UTE. En esa instancia estuvo detenido del 1 al 4 de mayo. La madrugada que lo detuvieron fue la última vez que lo vio su familia. Barrocas, su esposa, denunció su desaparición ante el juez letrado de primera instancia en lo penal de cuarto turno el 20 de mayo de 1985 y relató el momento del secuestro. Estábamos durmiendo y de pronto oí golpes contra la puerta y gente que gritaba: «¡Abran! ¡Fuerzas conjuntas!». Vinieron 2 o 3 personas vestidas de soldado y recuerdo uno vestido de civil, un hombre no muy alto, bastante rubio, que tenía patillas y un gorro, y pidieron los documentos de la gente que vivía en el apartamento. El testimonio de la esposa de Arigón, que aún sigue viva, da cuenta de la cantidad de veces que intentaron ubicarlo en los meses posteriores a su detención. Por declaraciones de ex detenidos que estuvieron junto a Arigón, se pudo determinar, finalizada la dictadura, que fue asesinado el 15 de junio de 1977, un día después de su detención, por torturas sistemáticas. Los testimonios señalan que el ex militante comunista había sido trasladado a la tablada y se encontraba allí con un estado físico y psíquico deplorable. Juan Ángel Toledo señaló al respecto: «Era su voz. Era una persona que deliraba, que había sido muy golpeada». Y luego agregó: «Al rato se dejó de sentir la voz. Los quejidos de quien supongo era Arigón. Pusieron una camilla prácticamente a mis pies y depositaron allí a una persona. Su cara era irreconocible por la barba. Tenía el torso desnudo, como si le hubieran hecho masaje para reanimarlo. Estaba rígido. Un guardia dijo: «Hay que aflojar la mano. Es el tercero que se nos muere en un mes». Varios años después, en 2001, el gobierno uruguayo, mediante la Comisión para la Paz, reconoció el asesinato de Arigón y otros 7 detenidos. Según este organismo extinto, estos habían sido desaparecidos luego de morir, y su paradero se desconocía, ya que el gobierno militar negó cualquier tipo de información en aquel entonces. La Comisión para la Paz había dado por cerrado el caso de Arigón con esta información. El ministro de Defensa Nacional, Armando Castaingdebat, defendió lo hecho por este gobierno para colaborar en la búsqueda de restos de personas detenidas desaparecidas. Además, Castaingdebat cuestionó lo hecho en esta materia por los gobiernos del Frente Amplio. No puedo hablar de los 15 años anteriores, donde se rescató mucha información que nosotros desconocemos de los diferentes batallones, de los diferentes cuarteles. Nosotros no tenemos acceso. Lo que nosotros sí podemos dar fe, y en eso hemos hablado permanentemente con Fiscalía, es que todo lo que nosotros tenemos lo hemos puesto y todo lo que Fiscalía nos ha pedido lo hemos aportado. Este gobierno no ha ocultado nada y sigue con el mismo compromiso del primer día, de colaborar hasta el último momento para tratar de seguir encontrando lo que se pueda encontrar. La mayor cantidad de información desde las diferentes dependencias del Ministerio de Defensa se sacó en los últimos 15 años anteriores, de la cual nosotros no tenemos acceso. La pregunta que tú te haces, lo miro a Ignacio porque es la que siempre hace: ¿por qué no dan la orden a los mandos? Y la primera respuesta es: ¿por qué me venís a reclamar algo a mí que no se reclamó 15 años anteriores, cuando la biología nos va jugando en contra a todos? Queda mucha gente que ya no está, y eso sucede en los 2 lugares. Lo que nosotros podemos asegurar es que todo lo que nosotros encontramos y nos piden, lo vamos aportando. Y justamente sobre este punto, Ignacio Randonea, que fue aludido por el ministro en la conferencia, Ignacio Randonea, integrante de Madres y Familiares Detenidos Desaparecidos, consideró inapropiadas las consideraciones políticas que hizo el ministro de Defensa. Dijo que responden al marco de la campaña electoral y reclamó que este gobierno asuma las responsabilidades debido a que considera que las políticas sobre el pasado reciente son una deuda del Estado.
estamos en campaña electoral, yo entiendo, pero eso de jugar a lavarse las manos, echando todo el tiempo, las preguntas eran los 15 años de gobierno del Frente Amplio, o sea, no asume sus responsabilidades. Y es falso de que le pedimos a este gobierno lo que no le pedimos a los gobiernos anteriores. ¿Cuántos años hace que Madres y Familiares viene planteando de que hay que exigirle a las Fuerzas Armadas que digan la verdad? Buscan ensuciar cuando no quieren asumir, no asumen sus responsabilidades. El ministro es él, el presidente de la República actualmente es Lacalle Pou. Por lo tanto, le exigimos al gobierno de turno que asuma sus responsabilidades y que dé las órdenes. Es muy fácil echarle la culpa a los gobiernos anteriores. Yo creo que un ministro de Defensa debería explicar algo, decir algo, ¿no? Asumir responsabilidades, porque estos restos fueron hallados en un predio que depende del Ministerio de Defensa. En un predio militar. No hemos escuchado a un jerarca militar de asumir la más mínima responsabilidad. No hemos escuchado al gobierno asumir responsabilidades. Y después veíamos en campaña de que se iban a asumir responsabilidades, pero ¿qué es lo que vemos? Que la responsabilidad la tienen los otros y no se asumen las propias. El director de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Wilder Tyler, consideró que el presupuesto anual de la institución es de $900.000 y señaló que habría que incrementar estas partidas para profundizar y avanzar en la búsqueda de personas detenidas desaparecidas. Ahora sabemos que tenemos que seguir buscando allí con mucha fuerza. Hay más nombres, nos faltan más personas para buscar. No quiere decir que sean todos los de la tablada, pero también puede haber desaparecido de otros lugares. El presupuesto fue suficiente para hacer lo que hemos hecho hasta ahora. No va a ser suficiente para hacer lo que tenemos que hacer de aquí en adelante. Así que vamos a necesitar más. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, no todo es presupuesto. También se necesita disposición, también se necesita apoyo y no nos olvidemos siempre de pensar en aquellos uruguayos desaparecidos pero que fueron secuestrados en el exterior, muchos de los cuales sospechamos que pudieron haber sido traídos a nuestro país. Esa investigación no ha avanzado todavía como debería avanzar. Tyler se refirió al reingreso del Grupo de Investigación en Antropología Forense al predio del Servicio de Material y Armamento del Ejército, lindero al Batallón 13. Durante 2 años tratamos, ¿verdad?, con UTE y con el ministro anterior. Solo se necesitaron 3 meses después del cambio del ministro anterior para que este ministro lo arreglara. ¿Mejor relación con este ministro que con el anterior? Creo que los hechos hablan de por sí. No es un problema mejor o peor, los hechos hablan de por sí. El hallazgo y la identificación de los restos de Luis Eduardo Arigón es el 7º tras comenzar la búsqueda en predios militares desde el año 2005. Y más si se cuenta el hallazgo del cráneo de Roberto Gomenzoro en el año 2002, se sumarían estos casos. El primer hallazgo es anterior al comienzo de las búsquedas en dependencias militares. En 2002, un análisis del Instituto Técnico Forense determinó que un cráneo conservado desde 1973 pertenecía al militante tupamaro Roberto Gomenzoro. El segundo cuerpo en aparecer fue el del militante comunista Uba Gessner Chávez Sosa, encontrado el 29 de noviembre de 2005 en una chacra de Pando usada por la Fuerza Aérea Uruguaya. Este fue el primer hallazgo posterior al comienzo de la búsqueda de restos de personas detenidas desaparecidas en dependencias militares. A fines de 2005, en el Batallón 13 de Montevideo, aparecieron los restos del militante comunista Fernando Miranda. La identificación del cuerpo se produjo meses después, en marzo de 2006. Más de 5 años pasaron hasta el cuarto hallazgo, que se produjo en el Batallón 14 de Toledo, Canelones, el 21 de octubre de 2011. Allí estaba enterrado el maestro Julio Castro. En el mismo lugar, pero el 15 de marzo de 2012, se encontró el cuerpo del militante del Partido Comunista Revolucionario Ricardo Blanco Valiente. Más de 7 años después, el 27 de agosto de 2019, fue encontrado el cuerpo
cuerpo del militante comunista Eduardo Bleyer en el batallón 13. Casi 4 años más tarde, el 6 de junio de 2023, en el 14 apareció el cadáver de la militante comunista Amelia Sanjurjo, cuya identificación tardó casi un año, por lo que su identidad se comunicó públicamente recién el 28 de mayo de este año y su sepelio fue a los 8 días. Menos de 2 meses después, el 30 de julio de este año, fue el tiempo del hallazgo del militante comunista Eduardo Arigón, cuya identidad se comunicó este martes. Vamos a cambiar de tema y se extendió la prisión preventiva para el ex senador Gustavo Penades y el profesor de Historia Sebastián Mauresín, y van a continuar presos hasta el 6 de febrero porque la justicia entendió que pueden entorpecer la investigación y amedrentar a las víctimas en que están en la causa, que ambos están siendo investigados. La audiencia duró 2 días y a Penades se le imputaron 2 nuevos delitos vinculados a la investigación ilegal realizada sobre las víctimas. En la audiencia que comenzó este lunes y continuó el martes, la jueza María Noel Odriozola concedió el pedido de los abogados de las víctimas de extender la medida cautelar de prisión preventiva para Penades y también para Sebastián Mauresín. Ambos permanecerán presos hasta el 6 de febrero. Esto fue dispuesto por la jueza en el entendido de que había riesgos procesales en la investigación y además también para las víctimas. Fue rechazado por la defensa de los imputados, quienes pidieron que sus defendidos esperen el juicio con prisión domiciliaria. A esto se suma que la fiscal Ione pidió 8 meses más de prórroga para continuar la investigación, que incluye el testimonio anticipado de más víctimas que hasta ahora no se animaron a hablar por miedo y el análisis del celular de Gustavo Penades, Sebastián Mauresín y el exdirector del CONCAR, Darwin Taroco. También la justicia le imputó 2 nuevos delitos a Penades: asociación para delinquir y cohecho calificado. Esto porque en el celular del ex senador se encontró un flujograma que fue armado por Darwin Taroco para verificar e identificar víctimas. Por esta causa, unas 6 personas ya fueron condenadas. Penades estuvo reunido con el coencausado Cuña por razones de trabajo en el Pala Sur. En ese momento, este le manifestó que desde el 29 de marzo las redes estaban inundadas de imágenes en las que aparecía el propio Penades. Fue en ese contexto que nuestro defendido le relató en forma pormenorizada el momento que estaba viviendo. Las redes, la opinión pública ya lo habían condenado personal, familiar, socialmente y políticamente, ni que hablar. Si bien ni siquiera había sido convocado a declarar ante Fiscalía, quien había iniciado una investigación de oficio por orden del señor Fiscal General de la Nación el día 30 de marzo, esto es casi 2 meses antes. La defensa de las víctimas de Penades consideraron que se cumplió los objetivos al confirmarse la extensión de la prisión preventiva para el ex senador y el docente de Historia. Aseguran que el plan armado estaba destinado para garantizar la impunidad de Penades. Estaba destinado a obtener información al efecto de buscar la impunidad del imputado, entorpecer la investigación, pero especialmente tratando de identificar víctimas y una vez obtenida esa información, manipularlas, amedrentarlas, incluso generar situaciones que provocaran confusión en la causa. ¿Qué pasó con los condenados que habían llegado a un acuerdo abreviado en cuanto, por ejemplo, al resarcimiento de alguna de las víctimas? Bueno, como digo, inicialmente hubo 5, después se sumó uno más que fue Taroco, y de los 6 condenados, solo 1, y con un acuerdo transaccional, o sea, no se pagó la totalidad, abonó parte de lo que, pero por acuerdo, ¿verdad? O sea, se aceptó eso, de lo que establecía la ley, resarciendo en este sentido a las víctimas. Los restantes 5 no han tenido voluntad de pago y bueno, nosotros tenemos como una dificultad que hoy ya hemos superado relativa a cómo está la reserva de identidad y los trámites judiciales para los cobros suponen dar los nombres. Tuvimos que hacer toda una actuación previa buscando que se nos autorizara poder iniciar los trámites en esa condición. Recién ahora eso lo logramos, así que esperemos poder impulsar para los cobros a través de la ejecución. ¿Se les puede intimar por parte de la justicia a que cumplan con esta parte del acuerdo? Claro, es parte del procedimiento.
En otro orden, atención quienes viajan habitualmente en unidades de COPSA, porque desde las 10 de la mañana se va a realizar un paro con concentración frente al Ministerio de Trabajo. El paro será de 10 a 14 horas. Allí en el Ministerio de Trabajo se reunirán con autoridades del gobierno. La empresa COPSA pagó este mes 60% del salario, pese al refuerzo de fondos que recibió a través de un préstamo autorizado por el gobierno. Según denuncia el sindicato, el restante 40% no tiene fecha de pago. Esto se produce luego de un intento de salvataje por parte del Ministerio de Transporte en una situación que se arrastra desde hace varios años. Desde la empresa adjudican la responsabilidad a la cartera de transporte, que según argumenta no vuelca los fondos correspondientes a la partida de boletos de estudiantes, como sí lo hace la Intendencia de Montevideo. Y trabajadores de la salud privada también están realizando un paro, esta vez desde las 8 de la mañana y será hasta las 13 de la tarde, con concentración frente al Ministerio de Salud. Lo hacen por 3 puntos: en defensa del plebiscito de la seguridad social, de la reforma propuesta que se va a plebiscitar en el mes de octubre, por puestos de trabajo en el CASMU y en defensa del Sistema Nacional Integrado de Salud. El secretario general de la Federación Uruguaya de la Salud, Marcos Franco, señaló a Medio de Noticias que en esta instancia van a presentar las principales recomendaciones que están contenidas en un documento elaborado conjuntamente con usuarios denominado Aportes hacia un diálogo social en salud, que está siendo entregado a los candidatos presidenciales. Pero el paro de la salud privada se va a extender hoy hasta las 3 de la tarde. Y hablando de campaña electoral, la lista 609 presentó lo que será su plancha para las elecciones del 27 de octubre, donde integran referentes políticos de diferentes sectores e independientes que están asociados al movimiento de participación popular. Además de los anunciados, Blanca Rodríguez, Richard Reed, Cristina Lustenberg, la hoja de votación también integra a Mario Carrero, Ana Prada, Ana Pata Kramer, Ricardo Ehrlich, Susana Andrade y Leonel Brioso, entre otros. La ex vicepresidenta de la República, Lucía Topolansky, definió como un reflejo de la diversidad del Frente Amplio. Podemos tener el mejor programa, y lo tenemos. Por ahí anda Ricardo, por ahí lo ayudó Álvaro y miles y miles y miles de compañeros. Y están ahí las páginas, me tomé el trabajo de leer todas las medidas, porque oigo, todos los gallineros políticos están agitados. Y oigo gallinas, gallinetas, cotorras, cotorritas y plumas que vuelan y dicen cosas. Y no dicen nada. Bueno, me tomé el trabajo de leer todo. Pero lo más importante, compañeros, es el desafío que les quiero plantear. Yo trabajé 22 años en presupuesto, los 22 años que estuve en el Parlamento. La frazada nunca alcanza, créanmelo. Entonces tenemos que tomar un proyecto, una ley, una propuesta, un decreto, lo que sea, hacerlo nuestro y militarlo. Por su parte, el candidato a la presidencia, Yamandu Orsi, dijo que el Frente Amplio está determinado a unir a los uruguayos, reconciliando la multiplicidad de realidades del territorio. La gente pide que se los considere, dijo Orsi. No podemos tener un país fragmentado, dividido. No podemos sembrar jamás eso, porque en definitiva, como decía el Pacha, decía la carrera de posta, yo lo comparo también con un pelotón en una carrera de bicicleta. Cuando se gana por equipo, la cuestión es que el pelotón y que tu equipo vaya en el pelotón lo más consolidado. Por supuesto que esto no es ninguna referencia a los Mayaoro, que además de que existen, lo que nosotros tenemos que tratar de evitar es que lo que no nos puede pasar es que el pelotón de los rezagados se quede sin un camión que los levante. La ex vicepresidenta de la República y esposa del expresidente José Mujica se refirió a la salud del ex mandatario. Dijo que viene siguiendo su tratamiento tras la operación a la que fue sometido para alimentarse e hidratarse de forma correcta.
Es difícil acostumbrarse a eso, pero todos los días va dando un pasito más, dijo Topolansky. También a las últimas horas ingresaron al expresidente de la República, Julio María Sanguinetti, para un control de rutina sobre el marcapasos que porta. En esta jornada, según indican algunas fuentes, ya sería dado de alta. Hacemos una brevísima pausa. A la vuelta de la misma tenemos más información para compartir, pero también estaremos recibiendo a Carlos Ríos Espinosa, que va a presentar en un ratito nada más en el NH Colombia un informe sobre discapacidad y el sistema de cuidados en Uruguay. ¿Cuáles son los desafíos? Estamos en el segundo tramo de MBD Noticias y vamos a hablar de un informe que se va a presentar en minutos nada más aquí en nuestro país, en el NH Colombia. Un informe que tiene que ver con el derecho de las personas con discapacidad a una vida independiente y sobre todo con una mirada sobre el sistema de cuidados de nuestro país. Cuáles son los logros, pero también los desafíos. ¿A dónde llegó? ¿A dónde no? ¿O a quiénes no ha llegado? Y sobre este tema estamos recibiendo con muchísimo gusto a Carlos Ríos Espinosa, director adjunto de Derechos de Personas con Discapacidad de Human Rights Watch, que bueno, es uno de los autores de este informe. Bienvenido, gracias por estos minutos. Muchas gracias, Pilar, pues agradezco mucho el espacio y muy buenos días a todos tus televidentes. Sí, justamente vamos a presentar... Y bienvenido a Montevideo. Muy amable, gracias. Vamos a presentar este informe en breve sobre el derecho de las personas con discapacidad a una vida independiente y a ser incluidas en la comunidad. Que el Uruguay pues tiene políticas sociales muy robustas para muchas poblaciones, también para personas con discapacidad. Sin embargo, hemos apreciado que el sistema de cuidados tiene muchas áreas de oportunidad para satisfacer todos los derechos de las personas con discapacidad. Claro. Para empezar, el sistema de cuidados provee, mediante su programa de asistentes personales, pues un servicio que puede proporcionar apoyo humano para que las personas hagan sus tareas cotidianas, puedan realizar actividades en la escuela, en espacios públicos y en el trabajo, ¿verdad? Pero esto está muy limitado por franjas etarias. Entonces, el programa solamente cubre a personas que van de los 0 a los 29 años y de los 30 a los 79, pues no hay programa de asistencia personal. Entonces, este es un gran volumen de personas que no tienen acceso a pues, los servicios mínimos que serían adecuados para que pudieran tener una vida pues como cualquier otra persona, ¿no? ¿Se estima cuántas personas quedan afuera de esto? Pues quedan, si hacemos cuentas, existen aproximadamente 515,000 personas con discapacidad en Uruguay y el sistema apenas cubre pues 6,000 y pico de personas, ¿no? Entonces, si ves tú, es una desproporción grande. Claro, no todas las personas con discapacidad necesitan asistencia personal, de la manera en que personas que sí tienen altos requerimientos de apoyo, pues lo requerirían, pero sin embargo es un volumen muy amplio de personas que no tienen acceso a este sistema. Y además por pocas horas, ¿no? Ese es otro de las falencias. Ese es otro tema. De las 60 personas que yo entrevisté, la mayoría de ellas no tenía acceso al sistema, ¿no? Y las que lo tenían, como señalas, pues son por horas máximo de 80 horas al mes. Esto va siendo más o menos como 4 horas a la semana. 4 horas, perdón, diarias, ¿no? 20 horas a la semana. Esto obviamente es insuficiente para que muchas personas puedan realizar las tareas indispensables de su vida. Entonces se ven constreñidos a comprimir sus vidas en muy pocos espacios de tiempo, ¿no? Imagínate que tú tienes pues que realizar una serie de actividades, cuidar a tus hijos, levantarte, ir al trabajo, ir a la escuela, en fin, y esto lo tienes que hacer en 4 horas, ¿no? Entonces sí es como tener una vida sumamente comprimida, una vida muy, muy limitada, ¿no? Para aquellos que tienen acceso al sistema. Pero la mayoría de ellos, insisto, sigue sin tener este tipo de... ¿Y cuáles son las principales, digamos, condicionantes que impiden que se, más allá de los recursos, me imagino, de parte del Estado, pero es decir, bueno, ¿quiénes quedan afuera que uno puede postular? Y decir, más allá de la edad... Sí, bueno, lo que plantean también es una narrativa que nosotros consideramos un poco complicada, problemática,
en términos de que plantean que las personas con discapacidad, las personas mayores, son personas dependientes. Entonces, esto crea un etiquetamiento negativo hacia estas poblaciones. El lenguaje tendría que ser diferente, porque el Uruguay, como al ser un Estado parte de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pues tiene que dar una imagen positiva de su población con discapacidad, ¿no? Lo cual vemos que si las personas son calificadas como dependientes, que entiendo que es una categoría administrativa que se usa, ¿no?, para cubrir, para administrar el sistema, pero que resulta problemática a la hora en que se crean estos estereotipos de las personas como personas con discapacidad que son dependientes, incapaces, inválidas, en fin, es una categoría muy problemática, ¿no?, que desafortunadamente se está expandiendo, ¿no?, en otras regiones de las Américas, de América Latina, pues justamente en atención a cómo Uruguay lo ha planteado, ¿no? Uruguay es un pionero en el sistema de cuidados, pero sí sería necesario que se revisara también la nomenclatura, ¿no?, porque es importante enviar esta imagen positiva de las personas con discapacidad. Ahora, la mayoría de las personas con discapacidad, porque la discapacidad es un concepto, pues, marco, ¿no? Es un concepto que cubre de distintas condiciones, ¿no? Y lo más típico es que uno piensa cuando ve a una persona con discapacidad, es una persona con silla de ruedas, ¿no? Pero hay otro tipo de discapacidades que también sería necesario considerar y que no están previstas en el sistema. Por ejemplo, los que tienen discapacidades sensoriales, las personas ciegas, las personas sordas, las personas con discapacidad intelectual, las personas con condiciones de salud mental, que tienen otro tipo de condiciones, pero que igualmente tienen el derecho al apoyo humano para poder vivir de forma independiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Uruguay todavía para el caso de personas con discapacidad intelectual, pues tiene un sistema en el que incluso son privadas de su ciudadanía, de su derecho ciudadano constitucionalmente, ¿no? Si tú ves la Constitución de Uruguay, prevé todavía que se puede suspender la ciudadanía por tener una discapacidad de corte intelectual, ¿no? Entonces, esto es algo que se tiene que modificar. ¿Y cuál es el límite, no?, para calificar. Sí, eso es un tema, ¿no? Entonces, el tipo de apoyos que una persona con discapacidad intelectual requiere, pues son muy distintos a los que requiere una persona con discapacidad física, ¿no? Yo le quería preguntar sobre eso también, ¿no? Porque ¿qué pasa del lado de los y las asistentes personales, sí, ¿no? Sí, eso es claro, si tienen la capacitación adecuada, si son suficientes, si cobran suficientes, la disposición que tienen y el vínculo que se genera. Son muchas preguntas, pero en realidad es para una respuesta breve respecto a, es decir, ¿es lo que necesitan? ¿Están capacitadas para hacer ese trabajo de una manera sana, habilitante? Claro. Sí, ese es un tema, porque bueno, los requerimientos del sistema es que sea una persona que tenga educación básica y después se le hace un curso que se le domina por el sistema el curso de atención a la dependencia, que es un curso de 152 horas, pero que realmente está muy enfocado a cuestiones muy básicas de la vida diaria, a movilidad, pero no a la atención y al apoyo a discapacidades que pueden tener un grado de complejidad mayor o discapacidades que requieren mayores grados de intensidad en el apoyo, ¿no? Como por ejemplo las personas que tienen autismo, ¿no? Eso sería una profesionalización distinta que tendría que darse a estas personas que se dedican a la asistencia personal para efecto de que puedan cumplir adecuadamente con sus funciones, ¿no? Entonces sí, me entrevisté a muchas familias que tienen miembros que están dentro del espectro autista y decían, pues tenemos mucha rotación de personal porque llegan unos días, y después ven que es muy complejo, que no lo pueden realmente hacer y abandonan con mucha frecuencia, ¿no? Entonces estas personas quedan completamente excluidas del sistema. Y entonces eso significa que se desplaza la obligación del Estado de proporcionar apoyo a sus ciudadanos con discapacidad, a las familias de las personas con discapacidad. Entonces muchas veces me entrevisté con madres de familia que estaban 24/7 apoyando a sus hijas e hijos con discapacidades porque no tienen ningún apoyo profesional que les pueda ayudar para llevar a cabo estas tareas, ¿no? Ya tenemos que ir cerrando, pero me gustaría preguntarle, usted recién mencionó que Uruguay, y es reconocido en el mundo, que ha sido pionero, por lo menos, en la región en implementar este sistema de cuidados. Pero usted, las entrevistas decía que las hizo el año pasado. El año pasado, sí. ¿Qué ha visto? ¿Ha avanzado? ¿Se ha estancado?
Bueno, en general sí se observa una contracción, ¿no?, de los servicios que se proporcionan. Hay una lista de espera amplia de personas que están requiriendo asistentes personales. Y bueno, sin duda habría que revisar, ¿no?, el sistema a ya casi 10 años de su instauración, porque el sistema data de 2015. Entonces, pues es necesario darle una revisitada a varios de sus principios fundadores y sobre todo el tema de cómo vincular más en la implementación del sistema a las propias organizaciones de personas con discapacidad. Que esto también es una obligación del Estado, involucrar y consultar estrechamente con organizaciones que representen a personas con discapacidad, porque pues las personas con discapacidad son sujetos de derecho y no simplemente objetos de atención o de rehabilitación, que ese es un paradigma que justamente se quiere superar por la vía del derecho internacional de los derechos humanos. Entonces sería muy necesario que se implementaran mecanismos nuevos, como por ejemplo el tema de impulsar centros de vida independiente que puedan ser gestionados por las propias personas con discapacidad, que son quienes mejor conocen cuáles son sus requerimientos y que ellas puedan también fungir como formadores de los asistentes personales y que gestionen el sistema de forma tal que realmente sea participativo y se empodere políticamente a esta población que pues históricamente ha estado muy marginada en el mundo y bueno, pues también en el Uruguay. Sobre todo también hay limitaciones, por ejemplo, para personas que viven todavía en instituciones, claro, ¿no?, y que no tienen acceso a un asistente personal, ¿no? Este informe se va a presentar, Carlos, en un ratito en LNH Colombia. Va a estar disponible, acá tenemos un precioso ejemplar de este informe que se hizo con base a entrevistas y un trabajo que tú hiciste aquí en nuestro país, pero va a estar disponible, me imagino. También está en línea, lo pueden consultar en la página de Human Rights Watch. Si ustedes teclean Human Rights Watch Uruguay, va a salir el informe. Yo también quisiera disfrutar del verano, falencias en los sistemas de apoyo para personas con discapacidad en Uruguay. Carlos Ríos Espinosa, gracias por el trabajo y por estos minutos. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Y nosotros ahora nos vamos a la información que está surgiendo desde exteriores de la mano de nuestra compañera Juliana Perdomo. Juliana, muy buenos días, bienvenida. Gracias, Pilar. Muy buenos días para todos. Nosotros nos encontramos en Fuesis y venimos a conversar acerca de la situación del sindicato Prodomus, una empresa de vigilancia que presta servicios al Estado y que está incumpliendo con el pago de sus salarios. Hoy los trabajadores van a estar convocados a Dinatra y a propósito de este tema estamos con el presidente de Fuesis, Fabio Riverón. Muchas gracias por recibirnos. ¿Cuál es la situación con el pago de salarios? ¿De cuántos meses data? Bueno, buen día, gracias por hacerse el tiempo. En realidad estamos en este mes que finalizó, en realidad estamos hablando de los haberes de agosto. La dificultad que tenemos, que es una empresa que venía desde hace varios meses con dificultades, con ciertos retrasos de pago. Se hubo instancia en el ministerio, se había logrado acordar con la organización sindical que no era más del 5º día hábil, pero bueno, este mes fue un poco más complicado. Lo que hizo más complicado sobre todo fue que la empresa en ningún momento nos dio una fecha que después pudiera cumplir. Fue trasladando la fecha semana a semana en realidad. Y bueno, como bien decían ustedes, estamos a 20 y pico de septiembre y los compañeros y las compañeras no han cobrado los haberes de agosto con todas las dificultades que tienen, ¿no? Porque una cosa que siempre decimos, estamos hablando de salarios en el mejor de los casos de 20 y pocos mil pesos, 30.000 pesos en realidad, con un montón de cuentas que se vienen encima y que no estás pudiendo hacerse cargo. Yo qué sé, el otro día realizamos una asamblea y había una compañera que había ido con sus últimos 100 pesos para trasladarse a la asamblea para ver si lograba tener alguna situación de certeza. Entonces, estamos en una situación muy complicada, compañeros que en realidad hace semanas que vienen alimentando a sus pequeños con arroz, porque es lo único que han podido conseguir. Estamos intentando rodear de solidaridad desde Fuesis, en realidad, a algunas de las familias que están más complicadas, pero la situación, como decíamos al principio, es muy compleja, sobre todo en realidad porque al día de hoy, por lo menos en las últimas conversaciones que tuvieron los compañeros ayer con la propia empresa, no hay certeza de una fecha. Entonces, eso está complicando mucho más en realidad y bueno, un poco la instancia de hoy en el Ministerio es de eso, para clarificar la situación de este mes que se está viviendo, pero sobre todo para clarificar la situación de acá para adelante. ¿De cuántos trabajadores estamos hablando y para qué organismos trabajan?
Estamos hablando de en el entorno de 430, 450 trabajadores y trabajadoras en todo el territorio nacional. Tiene varios clientes del Estado, la propia Antel es como uno de sus principales clientes. Pero como te decía, hoy más que los clientes lo que nos preocupa en realidad es qué tipo de certeza la empresa nos puede llegar a dar en realidad, sobre todo en función de lo primero que tenemos relevado es que hay una situación de atraso con el Banco de Previsión Social. Justamente el director en las últimas horas declaraba que es una cadena y que se atrasan los pagos de las empresas y por ende ellos tienen que sacar de su bolsillo. ¿Esto les consta? A ver, nosotros lo que tenemos constatado es que los entes tienen los pagos trancados en función de que la empresa no logró renovar el certificado que le habilita el cobro en los entes públicos. En realidad es muy difícil echarle las culpas al ente en realidad en el atraso del pago. El atraso del pago se debe a una falta clara de parte de la empresa y a que por suerte en realidad los controles de parte de los organismos del Estado funcionaron. Si acá la empresa se atrasó en montos que el otro día nos dieron y son bastante elevados en realidad, claramente hay una situación de atraso de varios meses, lo que claramente está diciendo la empresa está haciendo por lo menos un mal manejo de los fondos. Entonces, por eso es lo que te decía recién, nuestra principal preocupación es de aquí para adelante cómo sigue la situación. Vamos a una situación como la que pasamos hace unos meses con la empresa Segor, donde los compañeros en el mes de septiembre todavía algunos están con deudas de parte de los saberes del mes de agosto. Entonces, como pasó hace tan poco, en realidad, lamentablemente, el antecedente lo tenemos arriba de la mesa. Estas son parte de las preocupaciones que tenemos, una empresa de similares características en lo que refiere a la cantidad de trabajadores que tenía. Entonces, hay como muchas complejidades en la vuelta y lo que decíamos, la instancia de hoy del Ministerio es para sacar certezas, no solamente de la fecha de cobro, sino de acá para adelante cómo seguimos. ¿Han conversado a la interna del sindicato algún plan de acción si hoy no llegan a un acuerdo? No, la idea es, bueno, en esto que decías tú al principio, la convocatoria a los compañeros y compañeras que nos acompañen hoy en el Ministerio y a partir de ahí de la devolución que tengamos de la empresa y las acciones que el Ministerio pueda llegar a tomar, resolveremos nosotros un plan de acción, no solamente desde la organización sindical, sino aparte de toda la federación, acompañando una situación que, como decíamos también, es muy compleja por la dificultad que hace en ingresos de esta característica estar 20 y pico de días atrasado en el cobro. Recién me mencionabas otra de las empresas como ejemplo. ¿Se está dando de forma reiterada que pase esto? Hacía tiempo que no teníamos este tipo de situaciones. Durante algunos años fue muy común en realidad. Ahora hacía mucho tiempo y bueno, nos encontramos hace unos meses como te decía, con la empresa Segor que lamentablemente dejó de abonar y eso llevó a que constatamos que había un atraso enorme en lo que tenía que ver con el BPS, no pudieron levantar los certificados y la empresa terminó yendo al cierre. Nosotros pudimos desde la organización sindical lograr que el grueso de los compañeros y las compañeras pudiera ingresar en las nuevas empresas que se hicieron cargo de los servicios. Estamos en la pelea para que los entes puedan liberar los pagos de los saberes que quedaron debiendo. Cobraron julio hace una semana y ahora, como te decía recién, todavía no han cobrado agosto, estando a mitad de septiembre. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Pilar, así está la situación de la empresa que está perjudicando el pago de salario de los trabajadores. Hoy habrá una reunión al mediodía en el Ministerio de Trabajo, así que seguramente tengamos novedades para las próximas ediciones. Bien, muchísimas gracias, Julián. Y nosotros acá seguimos con otros temas porque el Instituto Nacional de Estadística publicó los datos de pobreza en el primer semestre de este año. Se ubicó en 9,1% de las personas en Uruguay. Esto es unas 325.000 personas son pobres en el primer semestre de Uruguay, según los datos divulgados por el INE. Las estimaciones de pobreza con esta metodología, esta nueva metodología medida en ingresos, habría arrojado porcentajes de 10,4% en el primer semestre del año pasado. Es el periodo de referencia utilizado para la estimación en el presente informe corresponde a enero-junio de 2024. Los datos de pobreza ubicados en hogares indican que son 6,4% de los hogares que se ubicaron debajo de la línea de la pobreza, no ya personas. Un hogar es considerado indigente, pobre extremo, si el ingreso corriente per cápita con valor locativo del hogar es inferior a la canasta básica de alimentos. Un hogar de Montevideo compuesto por 3 personas con ingresos totales líquidos menores a 50.623 pesos es pobre. Y en el interior urbano son pobres si tienen 3 personas con ingresos totales líquidos de 33.831. Esto es por debajo de esa línea se mide un hogar pobre.
Vamos a otros temas. Conferencia de prensa del entrenador de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, habló de la relación con los jugadores de la selección y algunos trascendidos en cuanto al relacionamiento con los jugadores que descartó. Bielsa dice que le preocupa la forma de juego y la poca creación de situaciones de gol. Usted mira las situaciones de gol de los partidos de eliminatoria, se va a dar cuenta que son mínimas la cantidad de situaciones de gol que se crean. Yo sé que a ustedes les preocupa y a mí también me preocupa. Vio todo ese juego de me preocupa, no, me preocupa. Estoy preocupado. Ahora, tampoco puedo ignorar dentro de qué fútbol nos estamos moviendo, ¿me entiende? Porque si no, aspiraríamos a jugar un fútbol muy superior que la media de la competencia. Nosotros estamos dentro de lo mejor que producen los equipos en esta competencia. Usted me dice, ¿estamos al nivel de Argentina? No, no estamos a ese nivel. Yo veo jugar a Argentina y tiene cosas que nosotros no, estando en condiciones de hacer, no conseguimos hacer. Porque la guerra, el cambio climático, la desigualdad, la pobreza, incluso el rol de Naciones Unidas son algunos de los tópicos centrales de los líderes y mandatarios que comenzaron sus discursos en la Asamblea General de Naciones Unidas, entre los que se destaca el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el presidente de Brasil, Lula Silva, el de Colombia, Gustavo Petro, y también el mandatario de Argentina, Javier Milei. Y quiero aprovechar para, con humildad, alertar a las distintas naciones del mundo sobre el camino que están transitando hace décadas y sobre el peligro que implica que esta organización fracase en cumplir su misión original. No vengo aquí a decirle al mundo lo que tiene que hacer. Vengo aquí a decirle al mundo, por un lado, lo que va a ocurrir si las Naciones Unidas continúan promoviendo las políticas colectivistas que vienen promoviendo bajo el mandato de la Agenda 2030, y por el otro, cuáles son los valores que la nueva Argentina defiende. El presidente argentino Javier Milei afirmó este martes en su primer discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas que la ONU ha tomado un rumbo trágico al abrazar la Agenda 2030 y expresó su rechazo al Pacto del Futuro alcanzado el pasado domingo. Milei reconoció que la organización ha garantizado cierta paz a nivel global en las últimas décadas, pero advirtió sobre las consecuencias de que siga alentando políticas colectivistas e intentando imponer la Agenda 2030, a la que definió como un programa de gobierno supranacional de corte socialista. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, por su parte, criticó sin citarlo a su homólogo argentino y su lema «Viva la libertad, carajo», al hablar ante la Asamblea General del sometimiento de la política al poder de los más ricos. Los políticos, incluidos los presidentes de los países más poderosos de la Tierra, simplemente les obedecen. Ellos pagan las campañas, ellos son los dueños de los medios de comunicación, son los que ocultan la verdad de la ciencia, como en la película No mires arriba, manifestó el mandatario colombiano, refiriéndose al poder político del 1% más rico del mundo. En otro orden, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo que 5 años después de su primera intervención, El Salvador era un país casi desconocido por la comunidad internacional y ahora es referencia para muchos países por su política de seguridad contra las bandas delictivas que operaban en su país, al tiempo que advirtió que el planeta está ante una nueva era oscura de la humanidad debido a los distintos conflictos armados y guerras internas que libran las sociedades a escala global. El presidente de nuestro país, Luis Lacalle Pou, está viajando en esta jornada y mañana va a tener un encuentro con el secretario general de Naciones Unidas y también dará su discurso en la Asamblea, la última durante su gestión. Ahora sí, llegamos al final de esta primera edición. Ahora quedan en compañía de Ciudad Viva. La actualización informativa será a las 18:55 y nosotros volvemos mañana bien tempranito a las 8 en punto con las primeras noticias de TV Ciudad. Pasen ustedes muy bien. Buena jornada.